Saben que de manera especial, este fin de semana me hace pensar en muchas cosas, pero quisiera iniciar contándoles en una que me hace pensar todavía más. Saben que hace ya bastante tiempo, quizá en algún momento yo comenté algo con alguno de ustedes de ello, en el norte de México, así específicamente noroeste de México, muy pegado al norte, mi abuelo, con su familia de 7 hijos, tuvo a mi mamá. Mi mamá en ese momento nace en un contexto bastante especial. Bastante especial porque mi abuelo no conocía el Evangelio. Hace como 3 universidades de mañana, en una asamblea general, yo les conté cómo había llegado el Evangelio a mi casa. Y en este momento no va a tomar tanto tiempo. Pero gracias a Dios llegó, cuando mi mamá tenía 9 años de edad. Fue bastante bonito porque al llegar, ellos conocen la verdad, empiezan a ir a la iglesia y varios detalles. Pero de manera particular, cuando mi mamá tenía 14 años, en el norte, como estamos muy pegados ahí en California, hay una costumbre muy común de esa parte del país vecino, de que se ocupan muchas niñeras. Entonces, muchas veces, los trabajadores, hasta alumnos de aquí, alumnas, no buscamos oportunidad y bueno, llega una familia que recién llegaba de California y esta familia decidió pedirle a mis abuelos si su pequeña podía trabajar con ellos, trabajar, vivir, quedarse. Así que ellos accedieron y de manera muy especial mi mamá aprendió muchas cosas ahí. Esa familia hacía algunas cosas muy especiales que en su casa no. Por ejemplo, todas las mañanas tenía un culto familiar, todas las noches lo repetía. Cada martes llegaba tocando la puerta la maestra de piano y le daba lección al primero, al segundo, al tercero. En la casa estaba el salón de cultos y estaba en el librero toda la colección de tesoros de vida y junto con ellos todos los libros de las bellas historias de la Biblia. Así que bajo ese panorama y todo ese ambiente mi mamá tuvo la oportunidad de aprender a leer sobre Ellen G. White, a leer esos libros, a conocer, a descubrir diversos hábitos y a conformar en ella una nueva visión. Pasan muchas cosas en la vida. Hay unas cosas más bonitas, otras más feas. Pero llega un momento, más o menos a los 25, 26, donde en la vida de mi mamá, como un ser humano, toma una pequeña mala decisión, equivalente a muchas que tú y yo hemos tomado. Equivalente no en que específicamente haya sido esa, pero que como humanos en esta tierra las tomamos. La única diferencia es que probablemente tus decisiones o tus acciones no llevaron el resultado que hay así, que era tener un hijo tan guapo como yo. Así que, tras las consecuencias de ello, nazco con mamá sola. Solo mamá, nadie más. Se enamoró de alguien que no tenía, esa persona no se responsabilizó. Así que en ese punto mamá estaba ahí, con alguien ya en el vientre, esperando qué hacer. Había varias decisiones, pero aún cuando en familia hubo problemas, aun cuando en iglesia hubo problemas, aun cuando hubo una junta que dijo, discúlpeme, hay algo que pasar aquí por el 7º mandamiento, mamá decidió volver a ir a Cristo directamente, no esperar más y entregar a esa persona a Jesús. Tan loco, ¿por qué? Mire, muy impresionante ahí que mi mamá estaba sola y todavía se le ocurre la idea de que para su hijo tuviera un poquito más de oportunidades en la vida, ir a California y tenerlo, porque no importaba si se iba a endeudar, pero su hijo iba a ser ciudadano americano. Ahí sola, imagínense, no esposo, los abuelos tampoco estaban, solo ella contra el mundo, luchando ahí a ver dónde nace, pero nace con papeles. Y se logró, para que vayan tomando nota. Imagínense ahí, yo la veo, una muchacha, toda dispuesta. Pasa así la vida, muchas cosas más. Aún recuerdo escenarios claros donde había ciertas dificultades en casa. Mamá todo ese tiempo decidió perseverantemente a que en mi cuarto hubiera información pegada, que yo supiera el abecedario, que supiera las letras, que supiera primeras palabras de inglés, mucha información, lo más que ella podría hacer con su hijo. Y así estuvo constantemente. Pero a los 5 o 6 años pasó algo y volví a encontrar a una persona con la que había sucedido, ¿verdad?, el primer gran tesoro que era yo. Y de la nada también nació mi hermanito. Esto podía tomarse de muchas formas y hoy lo tomo aquí con seriedad, porque esta cuestión es una realidad y la tomo con amor
y amor en un plan divino. Porque en medio de cualquier cosa, mi hermano y yo estamos aquí. Y lo muy interesante es que independientemente de todas las cosas que estaban sucediendo, mi mamá seguía luchando. Y luchando tanto que no se conformaba en tenernos que alimentar, con hacer cosas. Ella quería lo mejor. Tanto que tenía que madrugar para ver cómo nos iba a llevar a los conquistadores. Tenía que madrugar para que estuviéramos en la primer banca los 3 sentados. Teníamos que madrugar para que los 2 estuviéramos encorbatados. Cada cosa. Aún recuerdo, nunca estuvimos en colegio no de iglesia. Siempre estuvimos en ese colegio. Al punto de que, como ella no tenía dinero para pagar el colegio, se hace un plan para que ella pueda trabajar ahí. Trabajaba por nuestra educación, pero ya no había entrada para comida. Pero, ¿qué daba la comida si mis hijos estaban en el colegio adventista? Y yo todavía me pongo a pensar. Nosotros vivimos como a 40 minutos del colegio. Teníamos un Hondita viejo. Ese Hondita tronaba, sacaba un humo. Se le descomponían las ventanas bien seguidos. Ustedes ven cómo está el frío ahorita, ¿no? Bueno, en Tecate, Baja California, vivimos en las montañas y ese frío es muy común, pero aún es más seco. Aún recuerdo que a veces se descomponía la ventana y quedaba abajo. Mi mamá le daba raite a mis primos en algunas ocasiones. Mi mamá iba manejando en la carretera, muchos kilómetros. Todos íbamos con un suéter en la cara. Y ella iba manejando, recibiendo el aire en la cara para poder llegar a la escuela y poderla abrir, para que nosotros tuviéramos esa educación. Yo pienso, ¿por qué? ¿Cuál era la osadía, la terquedad, el coraje para tener que hacer eso, para que tuviéramos la educación adventista? Y todavía a mí se me ocurría decirle que yo quería estar en la banda y tocar el saxofón. Y no sé qué pensaba mi maestro, pero teníamos las prácticas de 3 a 6 de la tarde. Ni los niños del conservatorio van tanto. De lunes a jueves, 3 a 6. Y mamá, porque no podía gastar gasolina, se quedaba ahí afuera. Todos los salones cerrados, no podía entrar al carro, igual no tenía una ventana. Se quedaba afuera con mi hermanito haciendo la tarea. Fría la cosa, enchamarrados, para que el niño estuviera ahí con su saxofón desafinado. Recuerdo tantas conversaciones. Nunca divisé que no tuviéramos llamadas de Coppel. Siempre había llamadas de Coppel porque estábamos debiendo, pero siempre usé un buen pantalón, siempre unos buenos zapatos, siempre un cinto, porque su hijo lo merecía. Qué impresionante era eso. Nunca vi que ella comprara unos zapatos para ella. Y todavía el domingo ella quería ir a la pulga. Y yo le decía que no, porque si me veía alguien del colegio me iba a dar mucha pena. Así que me quedaba en el carro haciendo un berrinche, porque no le daba oportunidad ni ir a comprar su vestido yo. Vestido de 15 pesos. Yo, mi egoísmo de puberto, no llegaba a eso. Aún recuerdo, cuando para tener dinero, en cualquier oportunidad, cuando no había trabajo, ella tenía que ir a buscar otro trabajo, en un restaurante, limpiando unas casas. Y pasaba algo muy especial, porque ella me dejaba en casa. Y en casa, como ella no iba a estar, había unos deberes que cumplir. Y la casa, como era de mis abuelos, es grande. No tan bonita, pero grande. Patio grande, muchas hojas que rastrillar, mucho piso que barrer, un baño que lavar, lavadoras que meter. Y recuerdo cómo tenía que apurarme a hacer los deberes para que mamá llegara. Pero recuerdo de manera particular una ocasión donde en ese momento, aunque no teníamos muchos aparatos, y había una computadora de escritorio. Y en lugar de estar haciendo lo que me correspondía, entré a Facebook. Entré a Facebook, empecé a practicar, empecé a ver unas imágenes. Ay. Pasó el tiempo, pasó una hora, después fui a jugar. Y de la nada se estaba acercando la hora en que venía mamá. Y yo no estaba listo con los deberes. Pero espérate, había unos mensajitos de Juanita que todavía había que contestar. Y contestando los mensajes, pasó el tiempo y llegó mamá. Imagínense el chasco de mi mamá. Estuvo trabajando todo el día, era viernes, casi sábado, y yo no había hecho los deberes. Ahorita podría parecer algo que nos ha pasado, ¿verdad? Podría ser una historia repetida en casa, pero para ese momento era todavía
algo más que estaba limitando para disfrutar nuestro sábado por mi negligencia y mi necedad. Hoy me pongo a pensar muchas cosas más de sacrificios que hizo mamá. Pero los hizo. Los hizo con un propósito especial. Y el día de hoy quisiera que habláramos de unos pequeños sacrificios que también se hicieron para que estuviéramos aquí. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Mateo 28. Saben que platicar con nosotros de los sacrificios que se hicieron es bastante importante, pero que no quisiera atinarlo meramente a solo sacrificios, sino quisiera mencionar aquí el caos que hubo, ¿verdad? En casa, por ciertas decisiones, pasó caos, pero pasó. En la tierra, no por Dios, sino por nuestra propia decisión, por mi negligencia probablemente al no hacer los deberes correspondientes, hubo un caos también. Un caos que usted y yo conocemos. Y podemos delimitar la cuestión del bien y el mal, bien en nuestra propia vida o quizá la vida de nuestros hijos. Maestra Denise, usted puede pensar un momento en Aldrich. Ahí está, esforzando ustedes para que él tenga la educación de calidad en la escuela preparatoria en Estados Unidos. Usted piensa en su hijo. Y luego Aldrich, viendo las decisiones que tomar, si son buenas o malas, su corazón tiene una repercusión, ¿cierto? Lo mismo, estaba Dios ahí viendo, planeando algo tan bueno como nosotros, dándonos no solo una high school, right? Damos la oportunidad de estar en un mundo bueno. Y estamos ahí en el mundo y tomamos una decisión. Y en este momento no vamos a hablar de Adán y Eva específicamente, porque eso es parte, sí, como entra el pecado. Pero increíblemente durante esa semana también entró el pecado. También entró a mi casa, también entró a mi celular, también entró a mi escuela, también entró a mis pensamientos, y entró y trabajó. Sin embargo, ante todo esto, yendo a factos, Cristo ya hizo algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Venir a la tierra. Vino a la tierra, vivió, nos dio un ejemplo de amor, a fin de que nosotros pudiéramos tener alguien a quien imitar, una llave de amor, algo con que abrir la oportunidad y nosotros poder ser como Él. Y no bastándole simplemente ser un ejemplo, a Cristo cumplió esa cláusula que había ahí y decidió tomar y dejar la vida por nuestra vida, muriendo en la cruz, resucitando y hoy intercediendo por nosotros. Ese concepto es algo que nosotros tenemos claro, ¿cierto? Está ya hecho. Hay alguien que ha hecho un esfuerzo de por medio. Ahora quiero contarles una cosa más. Mamá siempre me dejó hacer lo que yo quería. Yo podía decidir si a los conquistadores, si ir al departamento, si a la escuelita bíblica de vacaciones. El problema fue que como hizo que desde pequeño me gustara tanto, siempre dije que sí. Pero había 3 cosas que mamá y yo tuvimos en conversación y las tengo claras. La primera es que mi mamá soñaba en que yo cantara en un coro. Desde chiquito me llevaba al Orfeón, pero no se daba cuenta de eso, algo, y es que yo era un desentonado. Pero él me llevaba siempre. La maestra no quería y mi mamá estaba, aquí está mi niño, aquí está mi niño. Esa era la primera. La segunda es que mi mamá siempre soñó con que yo tocara el piano. No teníamos dinero para comer. Una vez pasamos por la calle y encontramos un tecladito. Costaba 400 pesos. Y los 400 pesos no estaban en la cartera de mi mamá. Tuvo que ir a pedir un préstamo de 400 pesos. Y me compró mi teclado para que yo aprendiera el piano. Y hubo una última cosa que fue un sueño. Desde que yo tengo memoria, siempre estuvo presente en la casa. Ir a la Universidad de Montemorelos. Eso siempre estuvo hablando. Y todo lo que hacíamos en casa era para cumplir ese objetivo. No sabíamos qué iba a estudiar, no sabíamos dónde era, no sabíamos nada. Solo sabíamos que lo que había llegado al rancho era que las personas de bien iban a ir a Montemorelos y que su hijo, como era alguien de bien, tenía que ir a la Universidad de Montemorelos. Por lo tanto, todo esfuerzo iba para Montemorelos. Debes aprender a tocar piano, porque para pagar Montemorelos vas a dar clases de piano. Debes aprender a hablar, porque un día vas a tener que ir a colportar y debes estar. Debes ponerte a leer, porque en Montemorelos la gente lee. Y debes estar ahí, todo hacia Montemorelos. Debemos ahorrar para Montemorelos, debemos trabajar para Montemorelos. Y Montemorelos seguía el sueño, ahí, latente. En educación adventista, porque era algo similar a Montemorelos. Y ahí, una madre esforzada, consciente. 3 sueños que mi mamá tenía. Yo les pregunto, ¿cuál sería el sueño que
Dios tiene y planteó antes de que nosotros fuéramos a Montemorelos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría si, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dejó un sueño trazado antes de que nos fuéramos? Y al momento de que ya estuviéramos en Montemorelos, en este caso quisiera colocar a Montemorelos como la tierra, algo a que trabajar. Probablemente a este punto ya empecé a confundirme yo mismo y quizá lo estoy confundiendo ustedes, pero quiero ser un poco más explícito. Mi mamá tenía un sueño conmigo y para eso trabajó. Jesús tenía un sueño de salvación para nosotros y por eso mismo vino a esta tierra. Yo estoy aquí en Montemorelos, cumplí el sueño, pero lo que no sabía es que pasaban muchos retos más, mamá. Había muchos retos más en Montemorelos que seguía. Y lo mismo pasó aquí. Jesús vino a la tierra, estuvo con los discípulos y antes de que mi mamá me dejara en ese aeropuerto, antes de que Jesús ascendiera al cielo, hubo una pequeña conversación. Y es lo que vamos a leer en lo que abrimos un momento en la Biblia, en Mateo 28. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Al que algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún recuerdo esa conversación con mamá. Faltaba un mes para venir a Montemorelos. En ese momento había pandemia, era 2020. Mamá y yo habíamos colportado como locos en el pueblo. La única vez que mi mamá me acompañó colportando, y fue porque me dio raite en el Hondita, porque iba con alguien más y me dejó de paso. Íbamos bien, fue una campaña exitosa, fueron buenos números, alcancé para pagar mis primeros 2 semestres. Pero recuerdo que mamá, en cierta ocasión, descubrió algo en mi casa. Descubrió algo que le rompió el corazón de mí. Y recuerdo que cuando llega mi mamá, yo llego del trabajo, era mesero. Llegué y le dije: mamá, ¿cómo estás? Yo la vi con ciertas lágrimas en el rostro. Y cuando ella me dice: ¿estás bien? ¿Quieres meterte a bañar? Yo le dije: no, tú estás bien, yo te veo como que tú lloraste. Me dice: no, estoy bien, métete a bañar. No, mamá, ¿cómo estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Ella me sentó en el sillón y me dijo: ¿qué es esto? Ella lloró, yo lloré. Pero aún recuerdo ese abrazo de amor y me dijo: qué bueno que sé quién eres antes de que te vayas a Montemorelos. Me abrazó y estoy seguro que ese momento me amó más, porque sabía que yo también era un humano. Y así estaba Jesús. Yo sabía que te iba a elegir para que fueras parte de la Universidad de Montemorelos y que ibas a fallar, que ibas a tener problemas, que ibas a tener dificultades, pero no así te elegí. Y antes de dejarte solo, tuve una idea. Sabiendo que había una misión tan especial, voy a dejar a alguien más, lo cual lo encontramos en Hechos 1:8. Y alguien me recuerda que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me seréis testigos cuando ¿qué? Cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí fue una latente: mamá, había algo que preparar. Me hizo llamarle a Lucio para que consiguiera un psicólogo. Me hizo buscar a Dios y estuvimos trabajando. Había algo, tenía que venir el Espíritu Santo. Y de lado también en este espacio, Universidad de Montemorelos, y a su vez asemejado a la tierra, el Señor está dispuesto. Busquemos, trabajemos, hay algo más. Y hay alguien más trabajando por nosotros, que es el Espíritu Santo, con un propósito bastante especial. Y el propósito es que ¿qué pase aquí? Que vayamos, que hagamos discípulos a todas las naciones, que obedecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y teniendo la promesa presente de ¿qué? De que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Me pongo a pensar, ¿cuántos sacrificios hizo mi mamá? Y me pongo a pensar, ¿cuánto hace Jesús? Tanto que no me dejó solito ir a Montemorelos, que me dejó al Espíritu Santo. Y fue una decisión que tomamos, doctor, estar aquí. Y el día de hoy una misión especial. Lo que no sabía mi mamá es que en esta universidad me iban a lavar el cerebro. Tanto que iba a estar hablándoles aquí, porque había algo más allá. Toda la vida trabajamos ¿para qué 3 cosas? Para cantar en el coro, para tocar el piano y para la Universidad de Montemorelos. Lo trabajó bien. Lo trabajó bien.
más o menos bien con el piano. Y Dios tuvo un propósito también. Había tantos objetivos que trabajar cuando estuvimos en la tierra, en la Universidad de Montemorelos, porque había algo más. ¿Y qué es ese mañana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso más? El mañana sin fin. Hay algo más después de Montemorelos, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde, Arqui? Un trabajo especial, porque hubo un momento de preparación. Este espacio de preparación en la Universidad de Montemorelos es lo que Dios permitió a fin que lográramos cumplir esa misión. Y a su vez, hay algo más, porque Cristo viene pronto y Dios se prolonga en la eternidad. ¿Me di a entender o no me di a entender? Entonces, doctor Sosa, si me di a entender, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si esto es serio? ¿Se va a agradar una generación de cuántos? 38, 40. ¿Qué van a hacer mis 40 odontólogos? ¿Y dónde van a estar, maestra Ceci? Esto es serio. Esto es serio porque ya se van. Tú, mi graduando que acaba de recibir una llave, ya te vas. Y Arizú, la jugada aquí no es el debate si yo trabajo para la iglesia o no. El debate es, ¿yo estoy con Cristo o no? ¿Yo trabajo para la misión o no? ¿Yo cumplo el propósito y el llamado o no? Y el llamado implica una misión. Y Profachío, el llamado implica trabajadores en la universidad, en los colegios adventistas, en los hospitales, en el África y en el Asia. Pero también implica un deseo fervoroso de trabajar hoy por Cristo, por ese mañana sin fin. Amén. La última historia. Me callo. Llegó un momento, una mañana fría, donde tenía que ir de casa, salir. Y en este caso, ya mi mamá no me llevaba, diferentes temporadas, ¿verdad? Mi mamá no me llevaba al colegio, ella me dejaba y recuerdo que antes de salir me dijo, Caleb, ponte la chamarra. Y yo, no, con esa chamarra me veo gordo. En aquel tiempo no estaba tan gordo, solamente me veía con la chamarra. Pero me dice, ponte la chamarra, le digo, no la necesito. Eso me da pena, porque iba a ir con todo el bultote ahí, ponte la chamarra. Y le dije, y me dijo, hazme una promesa, que no te quitarás esa chamarra. Fui, me dejó en el autobús escolar. Llegamos. Vamos al autobús escolar. Yo me voy hasta la parte de atrás con mis amigos. Y recuerdo que de manera muy especial yo empecé a dibujar en la tierrita que había ahí, en el polvo. De la nada, el chofer iba manejando. Pasó algo, no sé por qué dio reversa y pegó con un poste, justo en la esquina donde yo estaba. Hubo un impacto ahí y recuerdo cómo las ventanas se despedazaron y cayeron con fuerza. Yo seguía escribiendo en la arena, pero de la nada levanto por el susto y todos los vidrios cayeron por la chamarra. Había cierta protección por aquella lección de mamá. Ese fue un consejo y mamá no sabía lo que deparaba ahí, pero había un consejo más allá de algo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que toca hacer hoy? De manera muy especial, quisiera que pudiésemos reflexionar eso. Sé que ella está en contra de que yo use y cuente, pero yo quiero presentarles a mi mamá. Y quisiera dar un pequeño detalle. Pensaba darle la corbata, pero se batalla mucho para quitarla. Pero en esta ocasión yo quisiera darle este ramo de flores en gratitud por un sueño que probablemente ella no dimensionaba. El sueño de trabajar para Cristo. Eso fue el reto de irnos a Estados Unidos. Eso fue el reto por irnos a leer las bellas historias de la Biblia y estar ahí en el frío para la banda. Había un maestro de música que formaba. Tú no lo sabías, pero Cristo sí. Y al final de cuentas, ha valido la pena. Y más bien, independientemente de cualquier sacrificio y de ver todos los sacrificios de mamá, quisiera que por último pensaran de quien hablamos en este canto y de Cristo Jesús. ¿Cuánto quisiera yo tener a Jesús aquí y poderle dar unas flores? Sería bonito, ¿no, profa Norca? Abrazarlo. Él es lindo. Lo dejo ahí. Ser parte de la misión. Ser parte de la misión porque Cristo viene ya. Amén. No importa a quién debamos agradecer hoy, doctor, pero es momento de trabajar ya, porque Cristo viene ya.
Vayamos juntos y ahora sí termino. Nunca me pusieron el contador. No sé si porque eso es una cuestión de rector. Pero vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 22. Y quisiera, sé que es una despedida de sábado, pero es el marco de lo que hoy colocamos como nuestra universidad de mañana. Leyéramos juntos Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y nosotros qué decimos? Amén. Ven, Señor Jesús. Voy a invitar a Hanmain que se coloque, de igual forma a los músicos, si me ayudan. Y mientras ellos se colocan para esta parte especial, quisiera que reflexionáramos en ese amén. Ven, Señor Jesús. ¿Qué implica hoy en nuestras vidas esa respuesta? Profe Daniel, ¿qué implica decir amén, ven, Señor Jesús? ¿Qué implica un mañana sin fin? ¿Qué decisión debo tomar yo hoy verdaderamente? Mis maestros, hay un grupo de alumnos jugando la vida y la muerte. Va más allá, doctora, que un trabajo de investigación. Va con un trabajo de salvación. Va más allá que un trabajo ordinario diariamente. Va un trabajo de vida y muerte. Es muy fácil. Pensemos por un momento. Si en algún momento nos llegara una llamada y me dijera: ¿sabes qué? Me acabo de enterar que a tu vecina va a llegar alguien hoy con un artefacto dañino y va a matarla. Si nosotros tuviéramos esa noticia, ¿qué es lo que haríamos? Si sabemos con horas de anticipación, iríamos a contarle, ¿no? Hey, salte de esa casa, no debes estar ahí, puede pasar algo mal, independientemente de cualquier cosa. Imagínense que no conocieran a la vecina, igual irían, porque es algo de sentido común y de amor común. Entonces, si estamos jugando una cuestión de vida y mal, y mis estudiantes, sean 38 o sean 6 en la escuela de música, están jugando la misma guerra entre vida y muerte, nuestra actitud debería ser un tanto más diferente, ¿cierto, pastor? Una actitud de a trabajar ya. Y si no solamente los 2,000 a 3,000 estudiantes que tenemos aquí están jugando el juego, sino un mundo entero que necesita conocer de Cristo, la actitud de los empleados actuales y de los futuros trabajadores del Señor también debería ser: hoy trabajo yo por un mañana sin fin.